Bom, boa tarde, bom dia a todos. Es una honra para mí a presentar la plenaria del profesor Enrique Suazúa. El profesor Enrique Suazúa es uno de los matemáticos más fuertes del mundo en el área de control. Él actualmente está en Alemania, hace parte del proyecto Bonjugo y para todos siempre colaborando con los últimos adelantos, tiene con su grupo fuerte de trabajo desenvuelve de una manera bastante productiva. Y en esta ocasión él va a hablar la palestra Dissertation de Kai and Hyperpositivity for Hyperbolic System. Adelante, profesor Sosúa. Gracias, Juan. Gracias una vez más por vuestra amable invitación. Enhorabuena por todo ese trabajo que hacéis de seguir manteniendo a la comunidad junta. Espero que pronto ya sea de nuevo en persona, ¿verdad? Pero se nos han ido 2 años largos de nuestras vidas sin darnos cuenta. Pronto serán, de hecho, 3 años, ¿no? Que empezamos a escuchar hablar del COVID como algo remoto, pero que pronto, ¿no? Como un tsunami llegó a nuestras vidas para quedarse durante casi 3 años, ¿verdad? Es un placer para mí estar con vosotros. Quería hablar de algo que en realidad es bastante conocido para muchos de vosotros, en particular en la comunidad matemática brasileña, ¿no? que se creó en torno al profesor Luis Adauto, al quien pues es también un buen momento, ¿verdad?, para rendir homenaje. Y que durante diversas generaciones de matemáticos, ¿no? ha ido estratificando un poco una gran comunidad de matemáticos aplicados, de analistas aplicados en todo Brasil y en todo el mundo, ¿verdad? Uno de los temas que Luis Adauto más trabajó fue el de ecuaciones, digamos, hiperbólicas tipo ondas, que podrían ser pues, la propia ecuación de ondas, el modelo de Timoshenko, en la cual hay una no linealidad no local en la parte principal del operador, ecuaciones no locales, involucrando términos de promedio, de medias, de integrales espaciales, y las diferentes versiones que también aparecen pues, en los sistemas tipo Petrosky, pues, de placas con biarmónicos, etcétera, ¿no? Pero todo ello, digamos, en un marco general en el cual de lo que se trataba es de intentar entender el comportamiento cualitativo cuando el tiempo va creciendo de estas ecuaciones de ondas que normalmente aparecen en la teoría de elasticidad y que pueden eventualmente ser no lineales, ¿de acuerdo? Entonces, cuando uno analiza con cuidado algunas de las dificultades que aparecen en el estudio de esos problemas, poco a poco va encontrando elementos que luego de manera un poquito casual, pero no tanto, aparecen también en otras disciplinas. Y cuando uno va encontrando que eso que uno había desarrollado como un cálculo puntual para demostrar mediante un método de perturbación de energía que las soluciones de una ecuación de ondas disipativa decaen, cuando uno, después de haber realizado ese argumento un poquito ad hoc, lo mira con un poquito más de perspectiva, empieza a reconocer patrones, digamos, de comportamiento matemático que aparecen también en otras disciplinas. Y en ese sentido a mí me suele gustar recordar este resultado clásico de Kalman de teoría del control, que es algo que cualquiera puede aprender y entender, es muy elemental, se podría contar durante la licenciatura en un curso de ecuaciones diferenciales ordinarias para los alumnos o en un curso de máster tal vez. Se trata simplemente de un resultado básico de los años 50, hace por tanto casi 70 años ya, en el cual lo que explicamos es cuándo un sistema lineal en dimensión finita es controlable, ¿vale? Por supuesto, eso luego se ha desarrollado también en el contexto no lineal, para sistemas no autónomos, para ecuaciones en derivadas parciales, por tanto, sistemas dinámicos en dimensión infinita, ¿verdad? Pero es particularmente fácil entenderlo para sistemas dinámicos en dimensión finita. En este caso, podemos imaginar que X es un vector de n componentes, X1, Xn. Podría ser, por ejemplo, el estado de opinión de n individuos en un grupo, en una red social, en un grupo de WhatsApp, por ejemplo, n amigos, n colegas
en el departamento, en la facultad, los N participantes de un congreso, cada uno de ellos con una opinión que va cambiando en el tiempo, ¿verdad? Y va cambiando en el tiempo a través de la interacción de unos con otros, que en este caso está modelizada por la matriz A. La matriz A es una matriz de interacción. A y J es como el estado de la componente XY afecta en la componente XJ. No tiene por qué ser A y J, no tiene por qué ser simétrico. A veces las relaciones son asimétricas. Lo vemos en los grupos de WhatsApp, como hay unos que envían muchos mensajes y otros que apenas nunca responden, ¿verdad? Eso genera una dinámica libre que podría resolverse simplemente diciendo que x de t es la exponencial de at aplicado a x0. Pero en los sistemas de control tenemos la capacidad de actuar en el sistema, ¿de acuerdo? A través de unos actuadores nos permiten inyectar un control, una acción U de t, ¿vale? Que, por ejemplo, puede ser la información que está viniendo desde la prensa y que va cambiando nuestro estado de ánimo. Pueden ser incluso fake news que tengan un objetivo, digamos, un tanto indeseado, ¿no? De perturbar la opinión de la gente con el objeto de conducirla a una determinada configuración donde otros terceros van a sacar algún provecho, ¿verdad? Entonces, en el control típicamente vamos a tener m componentes, posiblemente un número mucho menor, ¿vale? Y la pregunta que Kalman se hizo fue, ¿qué hace falta para que en un sistema que está gobernado por la matriz A de la dinámica del sistema y la matriz B que explica cómo las m componentes del sistema del control están afectando las n componentes del sistema? ¿Cuál es la sensibilidad de cada una de las componentes del sistema a las acciones de cada una de las componentes del control? ¿Cómo, si yo dispongo solamente de las matrices A y B, puedo decidir si ese sistema es controlable? ¿Y qué significa que el sistema es controlable? Significa que puedo conducir el sistema de cualquier dato inicial a cualquier dato final. Y la respuesta que encontró Kalman fue, eso es posible si y solo si el rango de esta matriz B a B a la n menos 1b es igual a n. ¿Qué es n? Es la dimensión del sistema. Es decir, si el rango de esta matriz es lleno, el sistema se puede controlar. ¿Por qué? Porque significa que si pensamos en x de t, ese punto, esa partícula en el espacio que está, ¿no?, en un vector, está acumulando toda la información del sistema, la vemos como una partícula en movimiento en el espacio Rn. Lo que esta condición de rango nos está diciendo es que con la manipulación adecuada de los controles podemos conducir esa partícula sin ninguna obstrucción de cualquier punto inicial a cualquier punto final. La prueba de este teorema es sencilla, basta escribir la ecuación, la solución, utilizando la fórmula de variación de las constantes. Al hacerlo, obviamente, va a aparecer la exponencial de AT multiplicando a B de U. Y acordaros, cuando expandís la exponencial de A, lo que aparecen es la suma de todas las potencias A elevado a K partido por K factorial, ¿verdad? Por tanto, os van a aparecer todas las potencias de A multiplicando a B. Y de lo que se trata es precisamente de entender si podemos construir ese control U, de modo que ese término añadido, ¿verdad?, de la fórmula de variación de las constantes va a poder trasladar la trayectoria de su devenir natural, de su destino natural, al objetivo que nosotros deseamos, ¿vale? Una de las preguntas que aparece cuando uno piensa en esa demostración es, bueno, ¿y aquí por qué me paro en n-1? En la exponencial de A, en principio, todas las potencias de A deberían de intervenir. ¿Por qué nos paramos en la potencia n-1 y no seguimos más adelante? La razón es la siguiente. Como sabéis por el teorema de Cayley-Hamilton, toda matriz es un cero de su polinomio característico. Eso quiere decir que la potencia n de A es una combinación lineal de todas las potencias anteriores. Por tanto, A a la n es una combinación de la potencia A a la 0, A hasta A a la n-1, y eso nos dice que por mucho que nosotros siguiéramos aquí en el rango calculando potencias de A, ya no ganaríamos nada. Es decir, lo que podemos ganar en un sistema controlando a través de la matriz B, lo vemos ya aquí. Si el rango es lleno, el sistema es controlable, y si el rango no es lleno, el sistema no es controlable. Por ejemplo, si este rango fuera n-1,
el sistema no podría controlarse. Habría una componente en el sistema que no podríamos controlar, como pasa, por ejemplo, con un coche, con un carro, que es controlable en el plano, pero si lo mirarais en el espacio tridimensional, no sería controlable porque no podemos propulsar el coche en la dirección vertical. ¿De acuerdo? Bien. Ese es el problema clásico de control que se llama open loop, de bucle abierto, en el cual tenemos la posibilidad de controlar, de calcular el control a priori. En la práctica lo que nosotros queremos es que el sistema se controle en manera feedback, en tiempo real, es decir, que el propio sistema sepa cómo tenemos que controlar el sistema, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros conducimos una bicicleta, nosotros conducimos en forma feedback. No decidimos al salir de casa, ¿no? Cómo vamos a pedalear, en qué momento vamos a frenar, en qué momento vamos a mirar a la izquierda o vamos a doblar a la derecha, ¿no? Eso es algo que vamos haciendo conforme vamos conduciendo para adaptarnos a lo que acontece. Semáforo rojo, paramos. Niño con pelota, paramos. Cuesta abajo, aceleramos. Cuesta arriba, cambiamos, etcétera, ¿no? Es una respuesta feedback a las necesidades que va presentando el sistema en tiempo real. ¿Eso qué significa? Pues significa que en ese caso el control ha de ser determinado a través de un operador lineal relacionándolo con el propio estado del sistema. ¿De acuerdo? Una propiedad interesante que se deduce también de la condición de Kalman es que si un sistema es controlable, es estabilizable. Y el mejor ejemplo de eso, por ejemplo, es este de aquí, en el cual si A es una matriz antisimétrica, de modo que el operador A genera un grupo de isometrías, sería como una ecuación de ondas o de Schrödinger en dimensión finita, ¿de acuerdo? El hecho de que A y B verifiquen la condición de Kalman de rango me permite asegurar que este sistema en el cual el control es simplemente menos B, B estrella de X, viene dado en forma de feedback, tiene la propiedad de decaimiento exponencial. La propiedad de control implica también la estabilizabilidad o la estabilización del sistema y ambas son equivalentes a la condición de rango de Kalman. La prueba de este resultado es bastante sencilla. Basta multiplicar la ecuación de estado escalarmente por X, calcular la ley de disipación de energía y vemos cómo un medio de la derivada en temporal de la energía de la norma euclídea al cuadrado es igual a menos b estrella de x al cuadrado, que utilizando un argumento tipo Lyapunov podemos probar que efectivamente garantiza el decaimiento exponencial de las soluciones si y solo si se verifica la condición de rango de Kalman. Bien. Fue Lord Maxwell el que, analizando estas cuestiones, motivado por en los años a finales del siglo XIX, durante la Revolución Industrial, analizando la estabilidad del mecanismo de regulación de bolas de la máquina de vapor de Watt, se dio cuenta que, a pesar de que los sistemas eran controlables, a veces el comportamiento del sistema con respecto a los controles es un poco caprichoso. Y eso es algo que efectivamente tenemos que tener en cuenta, en particular en este contexto de ecuaciones de ondas, porque incluso en el caso del oscilador armónico, la ecuación diferencial, que es la ecuación de ondas más sencilla, no tenemos un laplaciano, sino simplemente tenemos una constante R, y a pesar de que para constantes m, r y k positivas, este sistema decae exponencialmente, lo que Lord Maxwell observó es que el decaimiento del sistema no es proporcional a la constante K. Es decir, para K pequeño es verdad que cuando vamos aumentando la disipación, el decaimiento del sistema aumenta, pero llega un momento en que se satura, ¿de acuerdo? Y a partir de ese momento, el amplificar la K lo único que hace es empeorar las cosas. Eso lo sabemos nosotros de las relaciones humanas. A veces insistir demasiado tiene efectos contraproducentes y nos ocurre también a nosotros, pues se puede hacer la prueba con la cerveza, ¿no? Uno toma una cerveza y estaba buena, voy a tomar dos, estaba buena, voy a tomar tres. Bueno, sí, pero si tomas N con N finito, para algunas personas N puede ser muy grande, pero es siempre finito. Llega un momento en que la N más 1 cervezas ya no te sienta bien, sino que te sienta mal. Lo mismo podríamos decir con la comida o el café, ¿de acuerdo? Por tanto, hay que tener eso en cuenta.
¿de acuerdo? La condición de calma nos dice si un sistema es controlable o no, pero luego una manipulación adecuada de esos controles exige mucha destreza en el contexto aplicado y desde un punto de vista computacional, algoritmos eficaces de cálculo de esos controles. Bien, eso es teoría del control, estabilización, muy próximo, como decíamos, aunque lo he contado en dimensión finita, lo vamos a después hablar también en dimensión infinita, muy próximo a los temas que interesaron e interesan a Luis Adauto y a su grupo. Un tema en principio completamente independiente, desarrollado particular por Maida, Dafermos, Taiping Liu, en los años 70, 80, en la comunidad de mecánica de fluidos fue cuál es el comportamiento asintótico cuando el tiempo va infinito de sistemas de leyes de conservación eventualmente con términos de reacción. Como sabéis, los sistemas de leyes de conservación son ecuaciones cuasi lineales, hiperbólicas de primer orden. Ya no son ecuaciones semilineales, no podemos aplicar, no tenemos la comodidad de un generador lineal de un semigrupo y una no linealidad de orden menor que podemos tratar por Cauchy-Lipschitz como una perturbación, ¿no? Por contracción en la fórmula de variación de las constantes. Es un modelo más no lineal. Y entonces la primera pregunta que se hizo la gente fue, bueno, ¿y será que estas ecuaciones tienen soluciones globales o las soluciones tal vez explotan, como ocurre muchas veces, ¿no? Y se dijeron, bueno, una manera natural de resolver una ecuación de evolución en todo el tiempo es considerar los estados de equilibrio, que serían aquellos valores en donde si considero estados de equilibrio, esto es un sistema vectorial, ¿no? Que tiene n componentes, cada una de ellas depende de la variable x y de la variable t. Pero si pienso en estados que son independientes de la variable x, es decir, constantes en espacio, y estados estacionarios, es decir, independientes del tiempo, me encuentro simplemente con vectores W estrella, que son ceros de este operador de damping o de reacción Q. La pregunta entonces fue, en caso de yo tener un W estrella, un vector constante, que es una solución estacionaria de este sistema porque anula el término de reacción, si yo linealizo el sistema en torno a este equilibrio, las soluciones van a decaer, puesto que si las soluciones decaen para el problema linealizado, luego utilizando nuevamente las técnicas de perturbación en la fórmula de variación de las constantes, voy a poder probar que para pequeñas perturbaciones el sistema no lineal va a tener también soluciones globales y que convergen a ese estado de equilibrio. Y entonces la pregunta fue, ¿será verdad que las soluciones de ese sistema linealizado decaen? Y entonces la gente se dice, bueno, pues eso parece más fácil, porque me encuentro ahora con un sistema hiperbólico en el que, repito, tengo n componentes en el sistema, n, tengo m variables espaciales, x1, xm, ¿vale? Y el operador de damping que aquí me aparece típicamente en los modelos de la mecánica, como las ecuaciones de Euler o los sistemas de Saint-Venant para aguas poco profundas, shallow water, etc., típicamente no disipa todas las componentes del sistema, sino solo algunas de ellas. Por ejemplo, esta sería una configuración típica en que la matriz de damping B tiene esta estructura por bloques, en la cual la disipación está solamente en la segunda, en el último bloque, ¿verdad? Lo cual quiere decir que de las n componentes que hay en el sistema, solo n2 de ellas son disipadas, mientras que el resto, n menos m2, que son n1, no decaen aparentemente. Y se preguntaron, ¿esto es lo que se llama un sistema hiperbólico parcialmente disipativo? ¿Por qué parcialmente disipativo? Bueno, porque esta matriz B no es coerciva, no es la identidad, no es una matriz definida positiva que disipa trivialmente todas las componentes y para la cual tendríamos evidentemente un decaimiento exponencial en L2, sino que es parcialmente disipativa en el sentido que solo disipa el segundo bloque de las componentes del vector de estado W1, Wn. ¿De acuerdo? Y la pregunta fue, ¿será que esos sistemas hiperbólicos parcialmente disipativos decaen?
Entonces la gente dijo, bueno, pues esto no es fácil, porque uno puede hacer algunos ejemplos. Uno de ellos es la ecuación de ondas disipativa. Tras algún esfuerzo puede probar que la ecuación de ondas disipativa decae, porque sabemos construir funcionales de Lyapunov, perturbación de la energía, que hacen emerger la disipación de todas las componentes del sistema, pero es un cálculo que no es fácil de generalizar a un caso general. Entonces, en particular en un artículo pionero de los años 80 de Shisuta y Kawashima, ellos pensaron, bueno, para entender mejor esto vamos a hacer la transformada de Fourier, ¿vale? Porque si lo que quiero es probar que las soluciones de ese sistema decaen, voy a hacer la transformada de Fourier y voy a ver si es verdad en el sistema una vez transformado al espacio de fases, ¿vale? De Fourier. ¿Por qué? Porque si cada una de las componentes del sistema transformado en Fourier decae, después con la transformada de Fourier inversa voy a poder decidir cuál es el decaimiento en el sistema físico. Entonces tomaron esa transformada de Fourier y lo que se encontraron es con esta estructura del sistema, una ecuación diferencial ahora verificada por la transformada de Fourier en cada frecuencia. La matriz A de Xi no es más que Xi son las componentes duales de Fourier, Xi1, Xi-m. La matriz A de Xi no es más que una combinación de las matrices AJ del sistema según las componentes Xi1, Xi-m, ¿vale? ¿De acuerdo? Es una matriz completamente determinada por las matrices de origen AJ y el vector Xi de orientación en la dirección de Fourier. Por ejemplo, si las matrices A son simétricas, esta matriz A de Xi va a ser simétrica para todo Xi. Pero por la transformada de Fourier de la primera derivada espacial en X, yo tengo aquí una Y. Por tanto, esto es una matriz antisimétrica. Y digo, o sea que es lo mismo que antes. Es un sistema conservativo en el cual tengo una disipación parcial. ¿Qué hace falta para que ese sistema decaiga? Hace falta que se tenga la propiedad de Kalman, ¿de acuerdo? Y ese es un poco un resultado que sin conocer la teoría del control, Shisuta y Kawashima redescubrieron estableciendo un vínculo pues inesperado entre lo que es la teoría clásica de control de sistemas en dimensión finita y el decaimiento de sistemas hiperbólicos parcialmente disipativos, ¿de acuerdo? De ese modo, ellos introdujeron la condición que se suele denominar de Shisuta Kawashima, en la cual dijeron, bueno, si los autovectores de A no están en el núcleo de B, entonces el operador de disipación B es efectivo y se tiene un decaimiento que se puede además medir distinguiendo bajas y altas frecuencias, y como estamos en el espacio euclídeo, estamos en todo el espacio, no estamos tratando el problema de Cauchy en todo el espacio, no solamente en un dominio acotado, sino en todo el espacio, nos encontramos con una componente parabólica que decae lentamente para las bajas frecuencias y una componente hiperbólica que decae exponencialmente a altas frecuencias. Bien, ellos escribieron la condición así, sin darse cuenta que esto es álgebra lineal elemental. Esta condición es exactamente equivalente a la condición de Kalman, ¿de acuerdo? Mucho más tarde, en el año 2008, así, Karim Boshar, que hacía un postdoc con nuestro grupo en la Autónoma de Madrid, retomamos este trabajo, intentamos analizar esta cuestión en varias dimensiones espaciales. Nos dimos cuenta que en varias dimensiones espaciales la condición de Kalman o de Shisuta Kawashima es muy difícil que se verifique, ¿de acuerdo? E hicimos un análisis revisado precisamente de esas situaciones donde esa condición no se iba a verificar. Para hacerlo, lo que hicimos fue, bueno, como teníamos que analizar hasta qué punto, ¿no?, las componentes de este tipo de sistemas van a decaer, incluso cuando la condición de Kalman puede fallar, cuando la condición de Shisuta Kawashima puede fallar, lo que quisimos hacer es una prueba del decaimiento lo más constructiva posible. Y para eso utilizamos precisamente esas equivalencias que se dan en el álgebra lineal, según la cual la condición de Shisuta Kawashima es equivalente a la condición de Kalman. Y es, como hemos visto antes, también equivalente al hecho de que si el rango de la matriz de Kalman es lleno, la adjunta tiene un núcleo cero, y esto equivale a que a esta seminorma euclídea, ¿no?,
que aparece de la mezcla del B y del A sea una norma completamente equivalente a la norma euclídea. Y es esta norma la que nos invita, y es lo que en aquel artículo con Karim, nos permite desarrollar una metodología en la cual, a partir de la norma euclídea, que es la norma aparentemente natural para nosotros, porque es la norma del espacio, construir la función de Lyapunov aumentando a esa norma todos los términos que nos va indicando esa norma de Kalman, para que, manteniendo una función de Lyapunov completamente equivalente a la energía, podamos hacer emerger la disipación completa del sistema, utilizando precisamente que A y B verifican la condición de rango de Kalman. ¿De acuerdo? Más recientemente, en un trabajo en colaboración con Nicola Deniti y Timothy Thrin-Barank, postdocs en nuestro equipo, nos preguntamos, bueno, es interesante que algo que hizo Kalman, ¿de acuerdo?, en el contexto de sistemas de control en dimensión finita, sin darse cuenta la gente lo utilizara después en sistemas hiperbólicos parcialmente disipativos, inspirados en la mecánica de fluidos, ¿verdad? Nosotros lo reinterpretáramos después, un poco conociendo los dos campos, para realizar un vínculo con la teoría de decaimiento de las ondas, funciones de Lyapunov, etcétera, ¿verdad? Pero nos preguntamos, ¿no será posible prescindir del uso de la transformada de Fourier en esas pruebas que se han realizado del comportamiento de los sistemas parcialmente disipativos? Porque fijaros, el punto de partida clave está aquí, ¿de acuerdo? En el momento en que nosotros tomamos aquí la transformada de Fourier en la variable x, esto se convierte en una ecuación diferencial ordinaria. Esto se convierte en una ecuación diferencial ordinaria, gobernada por un sistema, por una matriz que es antiadjunta y que por tanto genera un grupo conservativo y disipado por una matriz B. Esa es la cuestión a la que Kalman había respondido y nos había dicho, no importa que la B no sea una matriz coerciva, no necesitas que B aparentemente disipe todas las componentes del sistema. ¿Por qué? Porque este sistema, con la propia A, es un sistema que está girando en la esfera unidad, es un sistema conservativo, por tanto, las trayectorias están girando. Tú no necesitas ir disipando cada una de las componentes, puedes dejar que el sistema gire por sí solo, porque es en ese giro del sistema el que tú hayas elegido disipar las componentes a través de B, al final, como todas las partículas del sistema van a pasar por el B, es lo que va a generar que ese sistema decaiga de manera efectiva exponencial. Es la condición de rango de Kalman. Entonces, como veis, aquí la transformada de Fourier juega un papel clave para transformar un sistema de ecuaciones en derivadas parciales hiperbólico, ¿de acuerdo? Que es un sistema un sistema dinámico en dimensión infinita, en el cual no es fácil de imaginar cómo las diferentes matrices A y B van a interactuar para determinar el decaimiento o no del sistema. Sin embargo, cuando utilizo la transformada de Fourier, proyecto la cuestión en un sistema en dimensión finita, ahora finita, en el cual las condiciones de Kalman me dan elementalmente la respuesta. Entonces, con Nico y Timothy nos hicimos la pregunta, pero bueno, si es verdad, tal y como ha ocurrido, ¿verdad? Que al final somos capaces de entender el comportamiento cualitativo de estos sistemas hiperbólicos parcialmente disipativos, simplemente con las propiedades algebraicas tipo rango entre las matrices A y las matrices B, ¿no será que las podamos entender tal vez también sin utilizar la transformada de Fourier?
Y entonces, para pensar en un problema en el cual el uso de la transformada de Fourier fuera, digamos, casi imposible, y motivados por algo que es típico también en el contexto de la estabilización de las ecuaciones de ondas y sus variantes, fue pensar, vamos a pensar en el caso en el que en este sistema hiperbólico parcialmente disipativo, el damping menos BU no ya solamente es parcial desde un punto de vista algebraico, porque solo disipa las N2 últimas componentes del sistema, sino que además es parcial en el sentido que su soporte espacial de un conjunto compacto. Es decir, el damping va a ser solo efectivo fuera del intervalo menos R, R. Es un caso típico en el cual el damping en nuestra ecuación de ondas está localizado. Y la pregunta es, ¿podemos probar el decaimiento del sistema incluso si el damping está localizado? Entonces dijimos, bueno, ¿y cómo lo vamos a hacer? Pensamos, bueno, vamos a aplicar en matemáticas siempre la metodología es siempre la misma, ¿no? En el siguiente problema vas a aplicar el método del problema anterior y solo vas a cambiar el método si el método no ha funcionado. Entonces dijimos, bueno, vamos a intentar la transformada de Fourier. Pero ¿qué ocurre? Cuando uno toma la transformada de Fourier en X en esta ecuación, en la parte de la izquierda va todo bien. Ocurre lo mismo que antes. Nos va a aparecer la derivada temporal de U sombrero, ¿no? De la transformada de Fourier de U, más A por I, por Xi, por U sombrero, perfecto. El problema llega cuando tenemos que hacer la transformada de Fourier de la función característica, que nos da lugar a la función sinc, a la función de Shannon, ¿verdad? Seno de Xi partido por Xi. Es una función, ¿no?, que se distribuye en todo el espacio. Pero ojo, que la transformada de Fourier del producto se convierte en una convolución de las transformadas de Fourier, lo cual quiere decir que por la localización que introducimos aquí, a través de la función característica, que es algo muy natural desde el punto de vista del damping localizado en el espacio físico, ese damping localizado en el espacio físico, que es algo tan natural, cuando hacemos la transformada de Fourier se nos convierte en una convolución de todas las ecuaciones. Y es como si volviéramos a la situación anterior, pero con el agravante, ¿no?, de que todas estas ecuaciones ahora van a aparecer, todas ellas acopladas a través de un término de convolución que viene generado por la función de Shannon transformada de Fourier de la función característica. Y entonces ahora ya sería imposible describir cuál es el comportamiento del sistema, porque no sería como antes, en el que cada vez que elegimos la variable xi, puedo hacer el análisis de la condición de Kalman, sino que ahora todos esos sistemas estarían completamente acoplados. Y es cuando pensamos en cuál podría ser el remedio. Y es cuando nos dimos cuenta de lo siguiente. Vamos a ver, ¿qué es lo que va a hacer en la práctica? Pensemos un poco desde un punto de vista un poquito más físico, si queréis, o mecánico, ¿no? ¿Qué es lo que va a hacer un sistema de este tipo? ¿Qué es lo que puede hacer un sistema de este tipo? Bueno, en la parte de la izquierda tenemos el transporte. Estas matrices A van a tener unos campos característicos y básicamente lo que hace la solución U es transportar la información que viene de los datos iniciales a lo largo de las características. Entonces, esas características van a pasar por dos momentos. Van a pasar por un momento en el cual la característica atraviesa una zona en la que el dumping es efectivo y en esa zona, por tanto, al haber dumping va a ir perdiendo amplitud, va a ir decayendo, hay rozamiento, pero luego va a transitar también por zonas donde no hay dumping y cuando no hay dumping evidentemente va a mantener su amplitud. Pero al cabo de un tiempo, de nuevo esa onda va a atravesar a la zona donde hay dumping, donde hay disipación y de nuevo va a empezar a decaer. ¿Qué nos damos cuenta entonces? Que realmente la única diferencia de este sistema con el dumping localizado con el anterior es que hay un tramo, hay una zona intermedia en el que las características, al pasar por la zona sin dumping, no van a tener ese decaimiento. Fuera de esa zona, el comportamiento va a ser lo mismo. Y es cuando nos dimos cuenta de entonces cuál es la respuesta. ¿Cuál es la respuesta? Bueno, necesitamos una hipótesis.
que no era necesaria en el contexto original, donde el damping está localizado en todo el espacio. Aquí vamos a necesitar una hipótesis, que es que los autovalores de la matriz A no pueden ser cero. ¿Por qué? Porque si algún autovalor de la matriz A fuera cero, querría decir que también hay características que se propagan verticalmente. Y si hay una característica que se propaga verticalmente, evidentemente esa discusión ya no se aplicaría, porque esa característica nunca entraría en la zona disipativa y generaría soluciones que no decaen. Por tanto, la hipótesis natural que tenemos que aplicar en este caso, ¿de acuerdo? Sería la de los autovalores de A no ser nunca iguales a cero. Una vez supuesta esa hipótesis, ¿qué es lo que nos damos cuenta? Bueno, como todos los autovalores hay un número finito, son todos distintos de cero, hay un autovalor que nos da la velocidad mínima y ese autovalor que nos da la velocidad mínima de propagación nos dice cuál es el tiempo máximo que una característica puede pasar sin ser disipada. Y una vez que nos damos cuenta de eso, tenemos ya el teorema. Porque el teorema dice al final, dice, en realidad, en este caso, la condición de disipación para tener el decaimiento es exactamente la misma que antes. Vuelve a ser Kalman o la condición de Shisuta-Kawashima, de rango entre A y B. Si eso se da, a pesar de que hay un cierto intervalo de tiempo en el que la disipación no es efectiva, si lo vemos como un pequeño retardo, eso lo que nos genera es un sistema disipativo, ¿de acuerdo? En el cual lo único que hay que descontar es ese tiempo, de alguna manera, en el cual el decaimiento no es efectivo. Eso nos va a dar lugar a un decaimiento en el cual diríamos que en lugar de tener, como en el caso habitual, exponencial de menos alfa a t, pues aquí tendríamos t menos tau, donde tau es ese tiempo en el cual las características están en la zona en la que no hay disipación y por tanto que tengo que descontar de cara al decaimiento. ¿De acuerdo? Ese fue nuestra contribución con Nico y Timothy, el darnos cuenta que al menos en el contexto lineal hay situaciones en las cuales podemos prescindir de la transformada de Fourier, aunque solo sea indirectamente, porque nuestra prueba evidentemente está utilizando lo que ya se sabe del caso del sistema disipativo con disipación en todo el espacio, que utiliza la transformada de Fourier. Pero una vez que aceptamos ese resultado, que es equivalente a Kalman, podemos sortear el uso de la transformada de Fourier para responder el problema, en el caso también de la disipación localizada, siempre y cuando, insisto, los autovalores no sean cero, para evitar la existencia de ondas ocultas, atrapadas y no disipadas en la zona donde la disipación es no efectiva. Bien. Seguimos entonces por este paseo donde ya habíamos visto, ¿no? Kalman, cómo Kalman resurge en el contexto de sistemas hiperbólicos parcialmente disipativos, cómo eso es equivalente a lo que nosotros ya conocemos en el contexto de las ecuaciones de ondas, a manipular la energía natural del sistema, que aunque es la natural, resulta que no es la mejor para ver el decaimiento del sistema. ¿Os acordáis cómo en la ecuación de ondas a la energía de la ecuación de ondas, ¿no? Voy a escribirlo aquí. A la energía de la ecuación de ondas normalmente le solemos sumar, ¿no? Cuando escribimos el decaimiento de la ecuación de ondas a la energía, le añadimos más epsilon, la integral en omega de u de t de x. Estos son exactamente los cálculos, ¿de acuerdo? Que son los motivados por la condición de contorno o de rango, perdón, de Kalman, ¿de acuerdo? Esto es precisamente uno de los términos BA en el marco de Kalman aplicado, en este caso, a la ecuación de ondas. Entonces, siguiendo con este recorrido, nos encontramos con otra temática en principio completamente distinta. En este caso, una contribución de Kolmogorov, ¿de acuerdo? Fue Kolmogorov el que introdujo esta ecuación, ¿no? Que, digamos,
aparece en particular en la teoría cinética de los gases, ¿verdad? Donde típicamente, ¿no? Una variable juega el papel de variable espacial y la otra de velocidad, F siendo la densidad, ¿no? De concentración de partículas en función del espacio-tiempo y de la velocidad, ¿no? Con la cual viaja y colisionan unas con otras en la cinemática de gases, ¿verdad? Kolmogorov consideró esta ecuación, también conocida como Fokker-Planck, ¿verdad? Que tiene, desde un punto de vista de las EDPs, tiene una estructura muy interesante, ¿verdad? Si la veis, es una ecuación que si nos preguntaran diríamos, bueno, en el primer término dt de f, bueno, pues es la derivada temporal. Luego aparece la segunda variable, la segunda derivada en x, que es claramente una manifestación parabólica, ¿no? Es una ecuación, ¿no? Del calor en la variable x. Pero en la variable y, como veis, es una ecuación de transporte, solo aparece una primera derivada en y. Y resulta que fue Kolmogorov el que, calculando la solución fundamental de esa ecuación, descubrió que a pesar de que en principio la difusión solo actúa en la variable x, la solución fundamental de esta ecuación, que arranca de una delta de Dirac, es una gaussiana en todas las variables espaciales, no solamente en x, lo cual era de esperar, porque esto es una ecuación del calor, sino también en la variable y, donde era más difícil de imaginar, puesto que esto es una ecuación de transporte. Eso fue un cálculo explícito de Kolmogorov. Él nuevamente hizo la transformada de Fourier de esta ecuación, observó cuál es la estructura, hizo unos cálculos explícitos, deshizo la transformada de Fourier y plum, se encontró con esa expresión gaussiana. Eso es algo que años después llamó la atención a Hormander. Entonces Hormander dijo, bueno, a esa propiedad le llamó Hormander hipoelipticidad. Es una propiedad un poquito más débil que ser parabólica, y por hipoelipticidad lo que Hormander dijo fue, le vamos a llamar hipoelípticas aquellas ecuaciones en derivadas parciales para los cuales la solución fundamental va a ser regular de clase C infinito. Y gracias al cálculo de Kolmogorov que había encontrado la gaussiana, dijo, bueno, pues primera ecuación hipoelíptica, la de Kolmogorov. Fantástico. Hormander con su potente teoría de análisis microlocal, lo que dio es una condición completamente general. Vosotros podéis poner aquí una matriz A, ¿no? En varias variables de coercividad en las variables, si queréis, X, que puede ser una, no, varias. Y podéis aquí componer unos campos de vectores B, ¿no? De transporte en las demás direcciones. Y Hormander dio la condición necesaria y suficiente para que un sistema de ese tipo, en el cual aparece aquí una matriz A y aquí una matriz B, fuera hipoelíptica. ¿Y sabéis qué es lo que descubrió? Que la condición de hipoelipticidad es la misma que la condición de Kalman. ¿De acuerdo? Y bueno, eso fue una sorpresa al principio, pero luego cuando la gente lo pensó, se dio cuenta que no lo era tanto. ¿Por qué? Porque una vez más vemos aquí una estructura parcialmente disipativa en las variables X y, digamos, una estructura de grupo de isometrías de traslación y rotación en las variables X y exactamente lo mismo que ocurre con el oscilador armónico cuando el sistema de ecuaciones diferenciales está generado por una matriz antisimétrica. Entonces resulta que al final no solamente Kalman para los sistemas de control en dimensión finita o Kalman para los sistemas hiperbólicos parcialmente disipativos, sino que el trabajo de Kolmogorov y el trabajo de Hormander se fusionan todos en temas distintos, pero siempre a través de esas mismas condiciones de rango a la Kalman. Fue mucho más tarde cuando Villani, de Villet, retomaron el comportamiento asintótico de las ecuaciones de la cinética de gases tipo Fokker-Planck, Boltzmann, y querían probar el comportamiento asintótico cuando el tiempo va infinito de esas soluciones, la estabilización al fin y al cabo de esas
soluciones, algo que ya se había hecho en el contexto de las ecuaciones de ondas antes, para las ecuaciones cinéticas. Entonces ellos conocían el trabajo de Hormander y dijeron, bueno, nos gustaría utilizar lo que Kolmogorov y Hormander han hecho, pero a nosotros no nos interesa tanto la regularidad de las soluciones. Ya sabemos que son C infinito. Eso ya lo han probado Kolmogorov en un caso particular y Hormander en un caso más general. Ellos lo que querían es probar cuál es el decaimiento de las soluciones. Y entonces acuñaron el término de hipocoercividad. ¿Qué es la hipocoercividad? Pues la hipocoercividad es precisamente es el análogo de la hipoliticidad, pero en lo cual queremos poner de manifiesto que nuevamente lo mismo que en los sistemas hiperbólicos parcialmente disipativos, que una disipación, a pesar de ser aparentemente parcial, puede generar el decaimiento de todo el sistema, ¿de acuerdo? Y es así como lo que hicieron fue introducir un método en el cual uno va aumentando la energía natural del sistema, ¿de acuerdo? Parecido a como lo hacemos para las ecuaciones de ondas y que evocaba anteriormente, para probar que efectivamente las soluciones decaen de acuerdo con la fórmula explícita que Kolmogorov había proporcionado, ¿de acuerdo? Vemos, por tanto, cómo una vez de haber hecho todo ese paseo por el control, los sistemas parcialmente disipativos, el decaimiento de las ondas, Kolmogorov, Hormander, llegamos a la hipocoercividad y nos encontramos con ideas semejantes, cómo aumentar la energía de un sistema para ver de manera óptima el decaimiento. Esto es algo que nos preguntamos Alessio Porretta, un colaborador de Roma 2 y yo, pensando en la siguiente pregunta. Si estas ecuaciones de Kolmogorov tienen ese decaimiento, ¿no? Que, con las velocidades que aquí se indican, que él ya observó explícitamente en su solución gaussiana, ¿será verdad que cuando hacemos análisis numérico y en lugar de adoptar esta EDP tomamos una discretización de la misma en espacio, va a mantener ese decaimiento? Entonces, claro, cuando hablamos de EDPs tenemos todo el cálculo diferencial. Cuando hablamos de proyecciones numéricas, eso se hace muy complicado y necesitamos una herramienta natural para poder proyectar el cálculo, digamos, EDP en el marco numérico. Y lo que hicimos precisamente en el artículo con Porretta fue darnos cuenta de que si manteníamos esa estructura de la hipocoercividad que viene reflejada en estas matrices de aquí, ¿verdad? Y que fue un poco la que dio lugar a la versión, yo creo, más sencilla posiblemente de la hipocoercividad, que es la de Ego, nos dimos cuenta que si uno intenta preservar esta estructura, cosa que se puede hacer si hacemos en la variable x una discretización en diferencias finitas centradas y en y también una discretización en la variable y también centrada, se mantiene la misma estructura del sistema y tenemos de esa manera un decaimiento, ¿de acuerdo?, a nivel numérico que es completamente compatible con el de la ecuación de Kolmogorov. Vemos, por tanto, cómo ese recorrido desde Kalman, ¿no?, pasando por los sistemas hiperbólicos parcialmente disipativos, Kolmogorov, Hormander, Villani, nos devuelve al marco numérico donde esas mismas ideas originales de Kalman, AB, pueden ser utilizadas para construir esquemas numéricos que son capaces de reflejar adecuadamente la dinámica asintótica cuando t va a infinito del sistema original de ecuaciones en derivadas parciales. Lo que estamos haciendo ahora también con Nico y Timothy es intentar reflexionar un poquito más sobre toda esta unidad para intentar, al menos en algunos ejemplos, como son las ecuaciones de Euler o de Navier-Stokes, intentar también en el caso multidimensional, ¿no?, proponer demostraciones de decaimiento que, si bien están inspiradas en los sistemas hiperbólicos parcialmente disipativos, no utilicen la transformada de Fourier, sino que directamente puedan realizarse en un marco funcional, ¿no?, construyendo funciones de Lyapunov adaptados al sistema
en función de la interacción intrínseca de cada una de las componentes. Espero haberos convencido de que, una vez más, incluso en este campo, ¿no?, relativamente restringido de las ecuaciones en derivadas parciales, de tipo más bien hiperbólico disipativo, ¿de acuerdo?, y sus versiones numéricas, acabamos encontrando esa célebre, ¿no?, esa mítica, ¿verdad?, unidad de las matemáticas, ¿verdad?, en las cuales uno desarrolla técnicas en un campo que acaban después siendo útiles y aplicadas en otro. En este caso estamos dentro de un marco relativamente acotado, pero no deja de ser sorprendente cómo al final grandes protagonistas de la historia del control, de las ecuaciones en derivadas parciales, de la mecánica, ¿no?, acaban vinculándose a través de técnicas que todas ellas prácticamente acaban, digamos, sintetizándose en esa condición de Kalman. Y más curioso todavía, que haya todavía muchos problemas en los cuales estas cuestiones, a pesar de que creemos entenderlas bien, cuando tenemos que afrontarnos a un nuevo problema, ¿no?, es el caso, por ejemplo, en el que las matrices A que gobiernan la dinámica del sistema hiperbólico no son simétricas, pequeñas variantes, descalabran completamente lo que se conoce y necesitamos todavía trabajar mucho para poder entender el comportamiento asintótico de estas ecuaciones. Gracias una vez más por vuestra atención. Lamento no estar ahí con vosotros y espero que pronto tengamos la oportunidad. Gracias de nuevo. Gracias, Juan, sobre todo. Pregunta, por favor. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Una pregunta? Profesor, una curiosidad, y la condición de hiperplicidad probado por Hormander, que es equivalente a la condición de Kalman, ¿de qué época es aproximadamente? ¿Cuántos años? Perdón, no escuché la pregunta. He oído que te has referido a Hormander, pero no he escuchado la pregunta. La condición de hiperplicidad equivalente a la condición de Kalman. ¿De qué época Sí. es? ¿De qué época es? ¿Cuántos años? Yo creo que más o menos es contemporáneo a... Déjame ver, yo creo que tengo aquí el artículo, creo que es contemporáneo, tal vez no. El artículo de Kalman ese que os he mencionado, ese teorema de Kalman, creo que está en un artículo del año 58. Y no sé si la de Hormander, déjame ver si lo encuentro aquí. Si funciona el Finder, Hormander, creo que es del 68. Creo que el artículo de Hormander sobre la hipolipticidad, no sé, igual alguien tiene el Google Scholar y lo encuentra antes que yo, pero si pone Hormander hipolipticidad, aquí está. El artículo es, os voy a decir ahora mismo. Perdonad que está arrancando, como he arrancado el ordenador, ahora está abriendo el PDF. Sí, aquí está. Aquí tengo, mira, Juan, el artículo de Hormander se llama Lars Hormander Hypoelliptic Second Order Differential Equations. Es acta matemática del año 1967, ¿de acuerdo? Y Kolmogorov, por supuesto, había sido bastante anterior. Yo creo que el artículo de Kolmogorov, donde él da esa solución explícita de la ecuación de Kolmogorov-Fokker-Planck, es más bien de los años 30, ¿de acuerdo? Mientras que lo de Kalman ocurre pues, en una comunidad un poco distinta en los años 50, ¿de acuerdo? Pero esa cronología, como pasa siempre, luego la historia la contamos como, ¿no?, como si todo estuviera ordenado. El lunes pasa esto, el martes, ¿no?, segunda feria, tercera feria, cuarta feria. Luego en la práctica todo es mucho más confuso, ¿no? Aquí también, ¿de acuerdo? Cada grupo, cada persona estaba trabajando con motivaciones y herramientas aparentemente distintas e iban redescubriendo lo mismo, ¿no?, de manera un poquito desordenada, ¿verdad? Los trabajos de Villani y de
y de Villet yo creo que son de los años 90, ¿no? Incluso de finales de los años 90, ¿verdad? ¿Vale? Y bueno, lo que os está contando ahora de estas extensiones al caso, por ejemplo, de la disipación localizada en un conjunto, etcétera, son del año pasado, ¿no? Y como veis, todo eso todavía da lugar a problemas abiertos que nos van a ocupar durante todavía bastantes más años. ¿Alguna pregunta más, por favor? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? O si no tengo preguntas, le agradecemos al profesor Soto por la excelente y brillante palestra. Un abrazo. Hasta pronto. Gracias, Juan. Gracias a todos. Un abrazo. Hasta pronto. Chao. Chao. Hasta luego.